Hola a todos. Hace tiempo que estaba pensando hacer una especie de compendio en un vídeo de lo que son los principales errores que suelen cometerse cuando pintamos con acuarela y las principales sugerencias que pueden darse para tratar de corregirlos o de evitarlos. Así que quédate porque en este vídeo te voy a hablar de errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. El primero de los errores que frecuentemente cometemos es dedicar poco tiempo a la fase previa de preparación de la acuarela. Y cuando hablo de la preparación o planificación de la acuarela, me estoy refiriendo a tomarnos el tiempo necesario para analizar la imagen, para tratar de ver si podemos mejorar de alguna manera la disposición de los elementos tal y como aparecen a lo mejor en la foto original o en el paisaje que estamos viendo cuando pintamos plein air. Tratar de buscar el mejor encuadre para la obra. No es lo mismo un encuadre cuadrado que un encuadre apaisado, que un encuadre vertical. El resultado puede ser muy diferente. Estar atento a los aspectos principales de composición, es decir, de distribución de los elementos dentro del formato. Y, en fin, ser capaces de delimitar un centro de interés de la obra, contar una historia donde haya un aspecto que sea más protagonista, sobre el que vamos a llamar la atención, y otros aspectos más subordinados que puedan apoyar para que ese aspecto central brille más. El tiempo que dediquéis a programar, a planificar vuestra acuarela va a ser un tiempo muy bien invertido, porque de esa manera vais a conocer mejor el objeto que vais a representar. Yo os recomiendo que hagáis algún tipo también de esquemas o de bocetos previos que os pueden servir para conocer mejor el tema, para ver dónde están los valores tonales más importantes, la luz máxima, la oscuridad máxima, las grandes formas que tiene el motivo, y de ese modo familiarizaros con él para ser capaces después de pintar de una manera más rápida, pero mucho más atenta a los detalles que habéis en principio planificado. El segundo de los aspectos muy relevantes en la acuarela es el dibujo previo, el encaje. Nunca se exagerará la importancia del dibujo, de un buen dibujo inicial, para tener después una obra mucho más sólida. Yo diría que la disciplina probablemente más importante de la pintura es el dibujo, ser capaces de representar fielmente o deformadamente, si es que pintamos de una manera abstracta los objetos que queremos representar, es uno de los aspectos esenciales de la pintura. Dibujad mucho todo lo que podáis, dibujad vuestra mano, dibujad vuestro pie, dibujad el televisor que tenéis enfrente, el plato y el vaso en el que estáis comiendo. Ser capaces de observar la realidad y tratar de representarla. Hay detrás de esto un tema muy importante que es la capacidad de observación. En un buen dibujo es casi más importante que el trazo o que la mano el ser capaces de mirar al objeto que vamos a representar con la atención suficiente para tratar de centrarnos en cómo son los ángulos, cómo son las proporciones, cómo son las distancias, y estar permanentemente corrigiendo lo que la mano va representando sobre el papel, ¿no? Siempre mucho más atento al objeto que vamos a representar que a lo que estamos haciendo sobre el papel, donde hay que mirar, obviamente, para ver si hay desviaciones respecto a lo que vemos, Cuanto más dibujéis, mejores pintores seréis, y todo el tiempo que invirtáis en mejorar vuestra práctica del dibujo será un tiempo ganado para la acuarela y para cualquier otra técnica. El tercer problema que solemos encontrarnos en las acuarelas es que hay poca agua. La acuarela es una técnica en la que el agua es una gran protagonista, ¿no? Es la que produce esos efectos maravillosos que le dan a la acuarela transparencia, que le dan fluidez, que le dan dinamismo y ese carácter especial que tiene esta técnica frente a otras técnicas. Mucha gente que está iniciándose con la acuarela apenas aporta agua al papel, trabaja siempre con muy poca cantidad de agua, y eso hace que la acuarela se comporte de una manera pues, muy rácana, por decirlo así, ¿no? A veces son los propios materiales que tenemos los que nos dificultan el que aportemos agua a la acuarela.
Por ejemplo, las paletas de plástico en algunos casos suelen impedir que podamos tener en la paleta una buena cantidad de agua, ¿no? Lo que yo llamo, y les digo a mis alumnos, una buena sopa que tener en la paleta, ¿no? Siempre tenemos que tener una buena sopa en la paleta y a veces es mucho mejor tener, yo lo recomiendo, paletas metálicas, porque las paletas metálicas sí que producen una gran cantidad de sopa en la paleta y podemos aportar bastante agua. En otras ocasiones a lo mejor utilizamos, dependiendo de la fase, el pincel erróneo. Cuando necesitamos aportar agua a la acuarela tenemos que utilizar pinceles de pelo suave, de alta cavitación, que retengan mucha agua, los famosos petit gris, o tipo petit gris o tipo jaque, y con esos pinceles podemos aportar agua, ¿no? Si al principio de nuestra acuarela estamos utilizando pinceles rígidos o que no cargan suficiente agua, estaremos, digamos, contribuyendo a que nuestra acuarela tenga poca agua. Así que atención a la práctica del agua, al control de la humedad y también a utilizar materiales, paletas, pinceles, etcétera, que nos ayuden a aportar el agua que la acuarela necesita. Perder la luz. Este es otro de los errores clásicos cuando nos iniciamos con la acuarela e incluso cuando ya llevamos un tiempo pintando con ella. La luz es fundamental en la acuarela. Es una técnica que de alguna manera ensalza la luz, ensalza la transparencia. Si perdemos esa luz, nos estamos cargando la acuarela. A mí me gusta muchas veces dejar espacios en blanco, que son espacios que me sirven para preservar, digamos, zonas de máxima luz. Una vez que hemos perdido esas zonas de máxima luz, es muy difícil recuperarlas con la acuarela. Podemos intentar abrir luces una vez la acuarela ha secado o incluso estando húmeda, pero una vez que perdemos la luz es muy difícil recuperarla, así que la tenemos que preservar como si fuera un auténtico tesoro. Piensa bien a la hora de planificar tus acuarelas cuáles son las zonas de máxima luz y presérvalas todo lo que puedas, porque al final una luz la podemos cubrir, pero no podemos descubrir la oscuridad para sacar luz, es mucho más complicado. Otro de los errores frecuentes es lo que llamamos pintar en pequeño. Pintar en pequeño significa que utilizamos pinceles de tamaño pequeño, utilizamos muy poquita cantidad de color, queremos como ahorrar en la acuarela y ponemos nada más que una punta de un alfiler del tubo para que no se nos gaste y entonces no tenemos suficiente mezcla para poder trabajar. Pintar en pequeño es construir nuestra acuarela a base de pinceladas cortas y repetidas, en lugar de trabajar con pinceladas más amplias, con pinceles más grandes y haciendo formas más extensas, a partir de las cuales se construyen las grandes formas y los grandes tonos de luz, de sombra, de color de la acuarela. Así que no pintes en pequeño, los detalles son importantes, pero los detalles van siempre en una fase final de la acuarela, no desde el principio. Así que cuando quieras construir vegetación no lo hagas dibujando cada una de las hierbas que estás viendo, o cuando quieras pintar edificios no trates de poner absolutamente todas las ventanas que ves en la imagen de referencia. Intenta ir a las formas esenciales y no tanto a los detalles. Si al final necesitas poner algún detalle, lo puedes hacer, pero no construyas tu acuarela a base de detalles. Muchas veces las acuarelas están demasiado detalladas, tienen demasiada información. Trata un poco de simplificar y de no poner tanto detalle. Otro error muy frecuente tiene que ver un poco con el manejo del color. A menudo, sobre todo las personas que se inician en la acuarela, tienen la práctica o tienen la tentación de utilizar la acuarela según sale del tubo, ¿no? El color según sale del tubo. Entonces, si tengo que pintar un árbol, pongo las hojas con este verde viridián que tengo en la paleta, o si quiero pintar el tronco, cojo este siena tostada o este siena natural para hacer el tronco. Y nos olvidamos muchas veces de mezclar los colores. En la naturaleza todos los colores son mezclados, son quebrados. Podemos tener un cielo muy azul, pero seguramente ese cielo va a tener una puntita de otro color que lo va a hacer que sea un poquito más agrisado, ¿no? Así que cuando pintéis cuestiones que tengan que ver con la naturaleza, prados, nubes, montañas, aguas, árboles, etcétera, utilizad siempre colores mezclados. Simplemente a vuestro verde le ponéis una puntita del color complementario, una puntita de rojo o una puntita de un tierra, y ya simplemente ese gesto de ponerle un poquito del
de la otra gama va a conseguir que ese color se agrise, que ese color se quiebre. Utilizad siempre colores agrisados, colores quebrados para vuestras pinturas en acuarela. Podéis utilizar también colores según salen del tubo, pero yo lo circunscribiría a dos casos concretos. Uno, cuando estáis pintando objetos fabricados por el ser humano, ¿no? Como puede ser un bañador de color rojo o puede ser un coche amarillo, donde sí que podemos utilizar colores más saturados. O en ocasiones para dar algún toque especial de color a vuestra acuarela en algún punto que pueda llamar la atención sobre ese área concreta de la acuarela, y sí que podéis utilizar ahí colores más saturados, pero no hay nada peor que ver una acuarela con colores según salen de la paleta y que además no están armonizados entre sí, ¿no? Así que siempre tenemos que tener esa práctica de mezclar los colores, de agrisarlos, y también tener en cuenta que normalmente en las acuarelas hay un color que podemos llamar un poco el color madre, el color principal, que va a estar siempre presente en todas las mezclas, ¿no? Si yo tengo un atardecer anaranjado, ese naranja que ponga en el atardecer va a tener que estar también en la hierba, va a tener que estar también en las montañas del fondo, va a tener que estar también en las figuras que incluyo, ¿no? Un poco de ese color, es lo que llamamos un poco el color madre, ¿no? De la acuarela. Tened presente esto también para que no sea una acuarela de retales, ¿no? O de retazos, donde el cielo es azul, la montaña del fondo es violeta, la hierba es verde, el tronco del árbol es marrón, y así vamos construyendo una especie de Frankenstein de color que no tiene ninguna conexión entre sí y que carece de coherencia y de unidad. Otro de los errores frecuentes en las acuarelas suele ser el prestar poca atención un poco a la jerarquía de las formas. Al final, la acuarela o la pintura en general consiste en representar en un plano, en un soporte de 2 dimensiones, una realidad que es una realidad tridimensional, ¿no? Y al final todo esto se reduce a formas que quedan plasmadas en el papel. Cuando esas formas son todas iguales, son todas equidistantes, mantienen una disposición muy simétrica en el papel, etc., la acuarela no funciona, el resultado no funciona. Por ejemplo, cuando tenéis una fila de árboles en primer término, unos olivos, por ejemplo, unas encinas en el primer término, y ponemos todas las encinas con la misma forma, la misma distancia entre ellas, en fila una tras otra, sin ninguna jerarquía entre ellas, sin algo que las diferencie unas de otras, estamos estamos contribuyendo a tener un resultado demasiado aburrido, demasiado previsible. Así que siempre intentad jerarquizar las formas, intentad que haya alguna forma que sea predominante sobre las otras, que tenga una forma ligeramente diferente, tratar de que las distancias entre los elementos repetidos varíen, que los elementos repetidos no tengan siempre la misma inclinación. Por ejemplo, si estamos haciendo una fila de árboles, pues puede que haya alguno que tenga una inclinación mayor que el otro, o que su tronco sea más pequeño, o más delgado, o más grueso, o que haya una distancia entre ellos que vaya variando. Siempre intentar introducir variedad y jerarquización en las formas, que no sean todas iguales, todas previsibles y todas en fila una tras otra. La desconexión entre los elementos. Este es otro de los típicos problemas que uno puede encontrar en muchas acuarelas. Las acuarelas necesitan tener una coherencia, una unidad, y para ello es importante que todos los elementos que tenemos en la obra estén conectados entre sí. Os sorprenderíais de ver cómo unas simples pinceladas finales para conectar elementos pueden hacer que una obra cambie por completo. Y a esta desconexión contribuye muchas veces también el que, sobre todo cuando estamos empezando a pintar con acuarela, nos movemos por el papel de una manera un poco caótica, ¿no? Estamos pintando a lo mejor un paisaje y comenzamos a pintar el prado verde y lo dejamos a la mitad porque pasamos después a pintar una parte del río, y después lo dejamos un poco a medias porque ya volveremos y nos vamos a las montañas o a un árbol. Y vamos dejando parcelas, digamos, pintadas de la acuarela por distintas partes con un cierto caos, digamos, y eso hace que al final todas esas pinceladas que vamos dando vayan secando y vayan dejando, digamos, elementos que están como muy parcializados, muy desconectados, ¿no? A esa desconexión también puede contribuir lo que comentábamos hace un rato del color, ¿no?
elementos que no tienen conexión porque no tienen ningún color en común unos con otros, ¿no? Que carecen de ese color madre compartido entre ellos, ¿no? Así que estad muy pendientes de este aspecto, el aspecto de integrar la obra, integrar los elementos que hay en la obra, de conectarlos entre sí para conseguir que haya mayor unidad y mayor cohesión en la obra en su conjunto. Otro aspecto fundamental que se suele descuidar es el tratamiento de los valores tonales. Hablábamos hace un rato de perder la luz. Cuando hablamos de valores tonales nos referimos a los distintos grados de luz y de oscuridad que podemos encontrar en la obra. Si pasáramos nuestra obra a blanco y negro, digamos que tendríamos desde los valores más oscuros, el negro total, a los valores más claros, el blanco del papel y todas las matices intermedios de grises que podamos encontrar. Una práctica muy recomendable para acertar con los valores tonales es la de preparar previamente, en esa fase de planificación de la que hablábamos al inicio de este vídeo, preparar unos bocetos tonales previos que me marquen un poquito cuáles son las grandes áreas de luz, las grandes áreas de sombra y los espacios intermedios donde esa sombra y esa luz, digamos, adquieren matices más intermedios, ¿no? Conocer muy bien el equilibrio de los valores tonales a través de esos bocetos tonales previos. También tenéis que tener en cuenta que en la acuarela se produce un efecto muy particular que probablemente en otras técnicas no sucede, y es que cuando damos una aguada, normalmente el aspecto que tiene cuando estamos dando la aguada es de mayor intensidad que luego cuando la acuarela seca. Cuando la acuarela seca, parte del proceso de evaporación produce que la mancha pierda intensidad, y a menudo eso nos lleva a tener que repetir encima, digamos, otra aguada nueva cuando se ha secado para darle más oscuridad, ¿no? Con lo cual podemos de alguna forma a lo mejor contribuir a empastar la acuarela y a que pierda transparencia. Así que intentad siempre, cuando trabajéis con acuarela, dar unas manchas que tengan un poco más intensidad de la que necesitáis para que cuando la acuarela seque podamos llegar a acertar con el tono, con el color, en fin, con el grado de valor que necesitamos para esa mancha que estamos introduciendo en la obra. También los valores tonales son un aspecto esencial para trabajar un tema muy relevante de la pintura, que es el contraste, ¿no? En este caso el contraste tonal. Así que también pensad que cuando situamos oscuridad al lado de la luz, esa luz se vuelve mucho más luminosa, y siempre podemos jugar a equilibrar un poco todo eso, rescatando luz a medida que vamos bordeando esa luz de mayor oscuridad, ¿no? Siempre el equilibrio que buscamos, los equilibrios que buscamos a través del tono nos pueden mejorar muchísimo el resultado final. Y para terminar, algo muy, muy típico en la acuarela es el no saber parar, no saber cómo terminar la obra, ¿no? Esto es una pregunta que muchas veces los alumnos hacen, ¿no? ¿Cuándo sé que tengo que parar, ¿no? Bueno, realmente eso es algo que cuesta tiempo porque tenemos un poco ese afán perfeccionista de ir retocando, de ir corrigiendo permanentemente lo que vamos haciendo, y al final eso lo que produce es que haya, por una parte, un exceso de detalle, que ya hemos dicho que no beneficia en nada a la obra. Por otra parte, el ir perdiendo transparencia, la acuarela se va opacando, se va ensuciando a medida que vamos interviniendo sobre ella más veces. Así que hay que intentar un poco, llegado un momento de la obra, pensar sin tener el pincel en la mano, ¿no? Distanciarse un poquito de la obra, ir a tomar un café, y volver a la obra, porque muchas veces tenemos tanta implicación con la obra en un momento determinado que perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Así que llegado un punto en el que veáis que la obra está avanzando, yo os recomiendo parar, tomar un cafecito mientras la miráis con cierta distancia, podéis anotar las cosas que no veáis claras y después intervenir solamente en esas cosas que no veáis claras, ¿no? Tanto en la fase inicial para planificar como en la fase final para terminar, es importante despegarse un poquito del motivo y pensar en él, ¿no? Para intentar no empastar las acuarelas, ya sabéis, hay que intentar pasar las menos veces posibles por el mismo sitio, ¿no? Eso va un poco en gustos, pero yo os diría que pasar más de 2 veces por una misma zona
es una mala práctica. Y siempre que paséis por una zona, intentad que algo de la capa anterior que disteis se vea, quede en la obra visible, porque si aplicáis una capa después de otra y la primera capa queda completamente cubierta, eso contribuye mucho también a opacar, a embarrar la acuarela y a hacer que vuestras acuarelas no tengan la limpieza que seguramente queréis. Bueno, todos sabemos que la acuarela es una técnica que no es sencilla, pero es una técnica apasionante. Con dedicación, con pasión por la acuarela, con constancia, con práctica, se va avanzando y se va consiguiendo pintar cada vez mejor. No te pongas expectativas muy altas al inicio, intenta trabajar poco a poco. Cada obra que hagas considérala más un ejercicio que un intento de conseguir una obra fantástica que colgar en tu salón o que regalar a tus amigos o tu familia. Y siempre piensa que cada ejercicio que haces y cada fallo que cometes es un escalón más en el aprendizaje de la técnica. Así que no te desesperes, continúa, ten una buena dosis de tolerancia a la frustración, pero también con desempeño continuado, con dedicación, vas a conseguir avances sin ninguna duda. Así que ánimo y a por ella. Nos vemos en el próximo vídeo.